Buenas tardes, queridos amigos de FM 105.1, Radio de la Parroquia María Madre del Redentor. Y hoy en este frío jueves con lluvia, nuevamente en este programa, compartiendo vida. Es mi deseo, amigo, amiga, que el sol brille siempre cálido y fraterno en tu rostro, que la lluvia caiga suavemente entre tus campos, que el camino siempre salga a tu encuentro, que el viento siempre esté detrás de ti y hasta que nos volvamos a encontrar o escuchar, que Dios te sostenga con el puño de su mano. Amén. Bueno, ¿cómo están? Para este jueves, para seguir con el tema de esas fortalezas, de esas 24 fortalezas de la psicología positiva que nos hablaba el doctor Martin Seligman, este reconocido pionero de la psicología positiva, que fue el creador de un sistema de clasificación de las fortalezas que cada uno de nosotros tiene, todo un experto en el campo de la esperanza y del optimismo. Por eso hoy quería volver sobre los pasos cuando hablamos de las fortalezas, de las 24 fortalezas, y empezar con la primera categoría, y de paso la vamos desmenuzando un poco más. Estas fortalezas son las vías o caminos para poder llegar a alcanzar nuestro camino, nuestras virtudes humanas. Y cualquier persona puede obtener con el tiempo y el esfuerzo y la determinación suficientes las fortalezas personales. Las divide en 6 categorías de virtudes y vamos a tocar en el día de hoy, en este jueves 7 de septiembre, mes de la primavera, vamos a tocar la primera categoría, que es sabiduría y conocimiento. Hoy vamos a hablar sobre la creatividad, sobre la originalidad y sobre el ingenio. Pensar en nuevos y productivos caminos, eso significa creatividad. Formas de hacer las cosas, la originalidad, la creatividad, son conceptos estrechamente relacionados que juegan un papel fundamental en el proceso ese que tenemos de generación de ideas, de soluciones innovadoras y también de expresión artística. Por eso digo que la creatividad, esa habilidad de generar ideas, conceptos, implica pensar de manera única y original, rompiendo patrones convencionales para llegar a resultados innovadores. Puede aparecer o manifestarse en cualquier ámbito de la vida. Esa originalidad que se refiere a la cualidad de una idea o creación que no fue precedida por algo parecido o conocido anteriormente. Una idea original es única en su enfoque y contribuye a cambiar el campo en el que se presenta. Se relaciona con la novedad, con la autenticidad. Y el ingenio implica la capacidad de pensar, de resolver problemas de manera astuta, rápida y a veces inesperadas. Cuando somos ingeniosos, podemos encontrar soluciones creativas
y eficientes para esos desafíos que seguramente nos aparecen en la vida. Y este ingenio puede manifestarse en la vida cotidiana y también como resolución de problemas laborales, técnicos. Debemos destacar que tanto la creatividad, la originalidad y el ingenio no son cualidades innatas y pueden ser desarrolladas por cada uno de nosotros. Pueden ser cultivadas a través del tiempo. Y algunas de las estrategias para fomentar estas cualidades incluye la apertura mental, estar dispuesto a considerar ideas que podrían ser diferentes o inusuales, la exploración, buscar diferentes fuentes de inspiración, como libros, arte, música, experiencias culturales, y abordar tal vez los problemas desde perspectivas no convencionales para poder llegar a soluciones novedosas. La colaboración, que es trabajar con personas de diferentes antecedentes y disciplinas para poder cambiar ideas, para tener enfoques distintos. También la práctica constante, dedicar tiempo a actividades creativas, a resolución de problemas para fortalecer cada una de estas habilidades. Así es, amigo, esta creatividad, originalidad, el ingenio, son todas habilidades valiosas que nos pueden llevar a encontrar una solución que tal vez no pudimos resolver, no pudimos encontrar. Y esto puede ser en los diversos ámbitos de nuestra vida. El segundo punto es la curiosidad. Tener interés por lo que sucede en el mundo, encontrar temas, explorar y descubrir nuevas cosas. Tener ese deseo innato de aprender, de descubrir y comprender más sobre todo el mundo que nos rodea. Hacernos preguntas, buscar respuestas y explorar áreas desconocidas. Porque esto nos va a estimular esta cualidad, el aprendizaje continuo, nos lleva a la adquisición de nuevos conocimientos, de nuevas habilidades, y también juega un papel importante en nuestra parte creativa. Tener interés por lo nuevo, explorar nuevas ideas, actividades o experiencias, en lugar de quedarnos en nuestra zona de confort. Buscar emociones, probar nuevos alimentos, viajar a lugares desconocidos o sumergirnos en áreas de estudios que no conocemos. Y estar abierto, tener esa mente abierta, apertura de nuevas experiencias, esa actitud mental que implica estar dispuestos a considerar y a participar en situaciones no convencionales, ser flexibles, abrazar la diversidad de ideas, culturas y formas de vida, porque eso nos va a servir, queridos amigos, a
aprender a vivir un poco más, a explorar las perspectivas diversas, enriquecer nuestro entendimiento personal y sobre todo el respeto hacia las diferencias y poder fomentar la empatía con otros. El juicio, ¿se acuerdan que habíamos hablado del buen juicio? Es la capacidad de poder evaluar y tomar decisiones basadas en información, y análisis tiene que ver con esto de aprender, ¿no? Porque el juicio implica considerar cuidadosamente todos los datos y todas las circunstancias relevantes antes de llegar a una conclusión. Y el juicio no solo se basa en opiniones personales, porque el juicio también integra hechos y evidencia objetiva. Ese pensamiento, ese juicio con ese pensamiento crítico, la habilidad de analizar, evaluar y cuestionar de manera reflexiva toda la información que se presenta. Y esto implica no aceptar la información de manera pasiva, sino examinarla cuidadosamente, identificar aquello que esté mal, debatir y explorar, evaluar la validez de nuestras afirmaciones. Porque tengan en cuenta que estos aspectos son cruciales para desarrollar una mentalidad equilibrada y bien fundamentada. Esa apertura de mente, ese pensamiento crítico, para poder sopesar los diferentes enfoques. Y el pensamiento crítico nos ayuda a discernir entre ideas válidas y aquellas que son cuestionables, evitando caer en cualquier otro punto de vista, en caer en la aceptación, ¿no? Esa aceptación que a veces ciega por otro punto de vista. Y buscar ese equilibrio entre la apertura de mente y el pensamiento crítico, buscando información de diversas fuentes. Y hoy la información la tenemos a mano y muy rápidamente, ¿no? Y una vez que conocemos, hicimos esa apertura de mente, ese pensamiento crítico, evaluar y luego tomar decisiones para que éstas sean fundamentadas, que sean razonadas. Y tal vez esto seguramente que no es fácil, porque cultivar estos hábitos es necesario practicar, tener un esfuerzo continuo. Y esto nos implica salir de nuestra zona de confort para cuestionar suposiciones, investigar a fondo y por supuesto estar dispuesto a cambiar de opinión cuando se presente una nueva información. Estas habilidades son esenciales en nuestra vida cotidiana y sobre todo en la toma de decisiones personales y en la participación de aquellas discusiones o en aquellos debates significativos.
Por eso, amigos, es tan importante estas 24 fortalezas que nos da la Escuela de Psicología Positiva para encontrar el camino que tal vez no conocíamos o que tal vez iniciamos en algún momento de nuestra vida y nos perdimos o nos olvidamos. Esto es un poco acompañarlos y llevarles en realidad estas herramientas que pueden servir para nuestro crecimiento personal. Por eso, ese amor al conocimiento, ese deseo de aprender, buscar o dominar nuevas materias, nuevos conocimientos, tener una tendencia continua de adquirir nuevos aprendizajes. Y seguro que el deseo de aprender, el amor por el conocimiento, son actitudes y motivaciones poderosas que nos pueden enriquecer la vida, que nos pueden ayudar en este camino. Esta disposición hacia la adquisición de nuevos conocimientos, la exploración de ideas, la búsqueda constante de comprensión, ese deseo de aprender que nos impulsa a buscar activamente nuevas oportunidades, de adquirir nuevos conocimientos, de adquirir, amigo, amiga, habilidades. El deseo de aprender puede ser una fuente de motivación continua a lo largo de la vida y puede contribuir a nuestro desarrollo personal. Le vamos a pedir a Sandra un tema musical y cuando vuelva, vamos a seguir con este amor por el conocimiento, el crecimiento personal, el desarrollo profesional, para acompañarlos y para llevarles lo mejor para contribuir a todos. Ya volvemos. Gracias, Sandra. Seguimos. Ese deseo de aprender, les decía, que es una actitud que nos impulsa a buscar oportunidades, adquirir nuevos conocimientos y nuevas habilidades. Ese amor por el conocimiento que va más allá del deseo de aprender, esa apreciación por el proceso del descubrimiento intelectual. Cuando amamos el conocimiento, no solo buscamos aprender la utilidad práctica, sino también disfrutar el acto de explorar ideas, conectar conceptos y profundizar en ellos. Y eso nos sirve o tiene múltiples beneficios para nuestro crecimiento personal, porque el deseo de aprender y el amor por el conocimiento nos pueden conducir a un crecimiento personal significativo, porque a medida que estemos expandiendo nuestros horizontes, desarrollando nuevas perspectivas, va a significar que vamos creciendo y que ese crecimiento va a ser significativo. Y en el ámbito laboral, el deseo de aprender nos impulsa la mejora continua de las habilidades y la adaptación a los cambios. Y ese amor por el conocimiento nos inspira también en la generación de nuevas ideas cuando exploramos disciplinas que son diferentes
nos sirve para un enriquecimiento cultural, comprendiendo las demás culturas, las demás historias, y así podemos apreciar a otros. Ser empáticos y ser asertivos. Buscar oportunidades, nuevas oportunidades. Aprender y mantenernos en una humildad, en una actitud de humildad intelectual. Siempre hay más para descubrir. Así que este más para descubrir es esencial para mantener vivo esa pasión por el conocimiento a lo largo de la vida. El punto siguiente es la perspectiva, que es la sabiduría, que es la quinta fortaleza. Esto de ser capaz de dar consejos sabios y adecuados a los demás, encontrando caminos, amigo, amiga, no solo para que podamos comprender el mundo, sino para ayudar a comprenderlo a los demás. La perspectiva se refiere a la manera en que podamos ver, que podamos entender las cosas en función de nuestras experiencias, creencias, valores y conocimientos. Cada uno de nosotros tiene una perspectiva única que influye en cómo interpretar y cómo le damos sentido a nuestro entorno. Y la sabiduría va más allá de la mera acumulación de conocimientos, porque nos implica la capacidad de dar, de aplicar el conocimiento y la experiencia de una manera reflexiva y prudente en la toma de decisiones, en la resolución de problemas. La sabiduría se relaciona con la capacidad de ver el panorama general, considerar las consecuencias a largo plazo y, por supuesto, ejercer un juicio maduro. Perspectiva y sabiduría. Una perspectiva amplia y diversa puede ser un componente clave de la sabiduría. Cuando vemos las cosas desde múltiples ángulos y consideramos diferentes factores, podremos tomar decisiones más informadas, más equilibradas. La sabiduría no es algo innato, sino que la vamos desarrollando con el tiempo, y es a través de la reflexión, de la experiencia y sobre todo de la autocrítica. Nos va a servir para tomar decisiones, nos va a servir para nuestras relaciones interpersonales, para manejar el estrés, para el liderazgo. Los líderes sabios tienen la capacidad de guiar a otros, considerando múltiples perspectivas y tomando decisiones equilibradas. Y estas últimas, la sabiduría, la perspectiva, son cualidades que se cultivan a lo largo del tiempo. Y solamente y fundamentalmente requieren una combinación de experiencias, de autorreflexión y de búsqueda activa de conocimiento y comprensión. Primera categoría de las 24, hoy en el día de hoy hemos visto 5, y a través de los distintos programas que se vayan sucediendo seguiremos hablando de las otras 19. Como siempre, en este espacio de Compartiendo Vida, les traje un cuento, porque más allá de que los cuentos sirvan para dormir a los niños, también sirven
para nosotros los grandes. Se llama El diván de la hora y dice así: Jorge se detuvo bajo el portal donde resplandecía el rótulo Diván de la hora. Aquella tarde lluviosa vagaba sin rumbo por las calles del centro y últimamente sentía que su existencia era una acumulación de malas noticias. Nada le salía bien y había perdido la alegría de vivir. Mientras miraba hipnotizado el cartel luminoso, esperando a que cesara el aguacero, se preguntó cuándo se había empezado a torcer todo. En algún momento, entre la infancia, la adolescencia, había dejado de ser un espíritu libre para enredarse con los hilos de la amargura. Y en medio de estas cavilaciones, un hombre calvo y esbelto, perfectamente trajeado, se plantó ante él y lo observó con atención a través de sus gafas redondas empañadas por la lluvia. Jorge se extrañó de que aquel tipo le mirara de aquel modo, hasta que entendió que quería entrar en el edificio. Avergonzado, se apartó para que pudiera subir por las angostas escaleras que conducían al primer piso. Estaba a punto de desaparecer de su campo de visión cuando de pronto el hombre se giró hacia Jorge y le dijo: «Cada vez llueve más fuerte. Si necesita hacer tiempo, lo invito a probar nuestro diván. La primera visita es gratuita». Sorprendido de aquella propuesta, estuvo a punto de negarse, pero le asaltó una repentina curiosidad. Siempre había estado atento a las casualidades, así que había decidido resguardarse de la lluvia en aquel portal y ahora le invitaban a pasar. Lo mejor era entrar. Además del diván que le daba nombre, en aquella consulta que ocupaba un espacio minúsculo solo había una silla y una planta de interior. Nada más. Desde la ventana se podía apreciar cómo el agua seguía cayendo con fuerza, y siguiendo las indicaciones del hombre, Jorge se tumbó en el diván y le preguntó: ¿Es usted psicoanalista? No, soy una especie de geógrafo o explorador, sonrió el hombre. Cuando alguien se pierde en los bosques del pasado, del futuro, mi misión es devolverle el ahora. Eso es lo que hago. Pues me temo que conmigo va a tener poco trabajo. Mi pasado es irrelevante y en cuanto al futuro, no hay nada que me haga especial ilusión. Quizás sea mejor que le deje atender a otros casos más importantes. No se levante, por favor, dijo el hombre trajeado al captar sus intenciones. Le contaré algo. En una entrevista a un rabino muy célebre por su sabiduría, el periodista le preguntó cuál había sido el día más importante de su vida. Y la respuesta fue hoy. Al interrogarle sobre la persona más importante que había conocido, contestó: la más importante es con quien estoy hablando ahora mismo. Pienso igual que él en ese momento. Jorge desvió la mirada hacia la ventana. El temporal ya había amainado, pero no se podía marchar así como así. Yo no sé dar importancia al día de hoy. Si lo hiciera, no estaría aquí. Y entonces se arrepintió inmediatamente de haber dicho esto, pero ya era tarde. El hombre se pasó la mano por la calva y se recolocó las gafas redondas sobre la nariz. Creo que se está contradiciendo. Antes me ha dicho que su pasado no es remarcable y que no hay sueños en su horizonte.
y ahora me dice que hoy tampoco es importante. Estoy vacío, eso es, nada me interesa. Le voy a contestar tal como hacía Víctor Frank a sus pacientes más desesperados. Les preguntaba, ¿y usted por qué no se suicida? Y todos tenían alguna respuesta. Quiero ver crecer a mis hijos, no quiero morir sin haber visitado ese país. Aún tengo la esperanza de hacer esto o aquello. Entonces Víctor Frank les decía, ¿lo ve como hay un sentido en su vida? Ya tiene algo por lo que luchar. Impresionado Jorge pensó que su actitud tenía mucho que ver con la de aquellas personas. Ha dado en el clavo, mi problema es que mi existencia no tiene sentido. No hay nada que me guste, no hay nada que desee hacer. ¿Eso significa que me he cansado de vivir? No. Significa solo que ha perdido temporalmente el campamento del ahora, pero está a punto de recuperarlo. Volviendo a Víctor Frank, el creador de la logoterapia, si no sabe cuál es su misión en la vida, entonces ya tiene una, encontrarla. La lluvia ya se había detenido cuando Jorge inspiró profundamente desde el diván. De repente no tenía prisa para irse. Se dirigió al terapeuta y le preguntó, ¿qué tiene que ver el ahora con el sentido de la vida? ¿Qué tiene que ver cada gota que cae con la lluvia?, respondió el otro. Todo. En una fábula de Calvino que leí, Marco Polo describe un puente piedra por piedra a Kublai Khan, que le pregunta, ¿pero cuál es la piedra que sostiene todo el puente? A lo que el viajero responde, el puente no está sostenido por esa piedra o por aquella, sino por la línea del arco que ellas forman. El jefe guerrero reflexiona y luego añade, ¿por qué me hablas de las piedras? Lo único que importa es el arco. A lo que Marco Polo responde, sin piedras no hay arco. Jorge caviló a su vez y dijo, entiendo el mensaje. Sin disfrutar de cada hora no puede haber felicidad futura. Son las piedras del puente. El terapeuta sonrió y antes de concluir, mi amigo y amiga, le dijo, creo que acabas de cruzar al otro lado. Hermoso cuento para reflexionar sobre el diván de la hora. Amigo, amiga, espero haberte podido transmitir en este tiempo de estar juntos, a que encontrás un poco de paz para que la puedas mantener, a que puedas enfrentar tus miedos, a que puedas confiar en la fuerza que está dentro tuyo, a que puedas entusiasmarte un poco más con la vida, que puedas superar la adicción a la aprobación de los demás, a poder aceptar las limitaciones que tenemos, nuestros defectos, sin enojarnos, a que sepamos tomar más riesgos, a que podamos aceptar los cambios y también a que podamos cambiar de actitud, que podamos hacer de la comprensión y el perdón nuestras prioridades, de poder aceptarnos así como somos, a crecer aprendiendo de los desencuentros y de los fracasos.
Ojalá sirva para que no idolatres a nadie y que puedas encontrarte con vos y con Dios. Querido amigo, querida amiga, es mi deseo que el sol brille siempre cálido y fraterno en tu rostro, que la lluvia caiga suavemente entre tus campos, que el camino siempre salga a tu encuentro y que el viento siempre esté detrás de ti, y hasta que nos volvamos a encontrar o escuchar, que Dios te sostenga con el puño de su mano. Amén. Hay dos maneras de difundir la luz: ser la lámpara que la emite o el espejo que la refleja. Queridos amigos, espero poder encontrarnos el próximo jueves en esta emisora 105.1, Radio de la Parroquia María Madre del Redentor, en este programa, Compartiendo Vida. Si Dios quiere, será hasta el jueves que viene. Gracias Sandra, gracias Padre Ricardo, gracias Vanessa y gracias a toda esa inmensa comunidad de María Madre. Buen tiempo, buena semana. Que Dios los bendiga. Chao.